Señora Marosa Montañés, presidenta de Mujeres Periodistas del Mediterráneo. Magnífica señora rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Autoridades, diputadas, diputados, señoras, señores congresistas, muy buenos días, bienvenidos a este acto de inauguración del segundo Congreso Nacional de Mujeres Periodistas del Mediterráneo. En primer lugar, tiene la palabra la rectora de la Cardenal Universidad Cardenal de la CEU para dirigirles la palabra. Muy buenos días a todos. Desde que me dijeron, desde que supe que tenía que intervenir en un congreso sobre comunicación política, la verdad es que he pensado bastante en ello. Mi primera reflexión fue que el siglo XXI pasará a la historia por ser el siglo de la comunicación. Comunicación así, en letras mayúsculas. Comunicación más allá de la información. La verdad es que este siglo ha traído multitud de nuevas formas de comunicación, nuevos medios, canales, soportes. A la prensa escrita, a la televisión, a la radio, se suman hoy Internet y las redes sociales. Es lo que podríamos llamar la globalización de la información, un fenómeno que ya se ha producido en otros ámbitos, pero que también se ha producido en el ámbito de la información. Por primera vez en la historia de la humanidad nos comunicamos con el mundo entero, pero de verdad, sin fronteras y además en tiempo real. Mi segunda reflexión tal vez establecía una cierta paradoja con respecto a la primera. Y la paradoja es que en este siglo de la comunicación, ciudadanos y políticos han dejado de comunicarse. En este siglo, los ciudadanos han dejado de sentirse escuchados por sus representantes políticos y, en consecuencia, muchos de ellos no se sienten representados. No tenemos más que asomarnos a la actualidad informativa para darnos cuenta de ello. Y estas reflexiones me hicieron, a su vez, plantearme algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se comunican los políticos con los ciudadanos? ¿O es la comunicación la responsable de la falta de confianza de los ciudadanos con los políticos? No obstante, a medida que fui avanzando un poco en mis reflexiones, me di cuenta de que seguramente no me estaba haciendo las preguntas correctas, porque las preguntas anteriores tal vez eran demasiado generales, se quedaban en el terreno de lo abstracto, de la teoría, y por generales tal vez las respuestas que podía encontrar también eran demasiado generales. Tal vez lo que debía hacer, pensé, era replantearme de nuevo estas preguntas e intentar aterrizarlas más en el terreno de lo concreto. Y así reformulé mis preguntas. Desde el punto de vista de la comunicación me pregunté ¿qué es lo que se espera de un político y de un periodista? Y también, puesto que en estos momentos soy rectora de una universidad y además profesora de comunicación, también me pregunté ¿qué puede ofrecer nuestra universidad tanto a políticos como a periodistas? Seguramente la sociedad está cansada de políticos de discurso vacío, sin contenido, y demanda políticos que sean capaces de escuchar y, sobre todo, capaces de entender. En un clima social de crisis como el que estamos viviendo, se hace más necesario que nunca que los partidos, los políticos y los gobernantes escuchen a la sociedad y se comuniquen con ella, pero con un mensaje claro y honesto, que ofrezca confianza. Y es en este momento, con toda esta proliferación de canales, de medios y de mensajes, cuando los periodistas son más necesarios. Yo diría incluso que imprescindibles. Los periodistas deben tener el rigor y la capacidad para filtrar toda esa ingente cantidad de información que reciben y además tienen que ser capaces de transmitir con veracidad lo que es realmente importante. Los periodistas, que muchas veces son los oídos y la voz de los políticos y de los gobernantes, son también los oídos y la voz de la sociedad. Periodistas más necesarios que nunca, porque por supuesto sin periodistas no hay democracia. La Universidad CEU Cardenal Herrera, a la que represento,
forma políticos y periodistas, pero sobre todo tiene el objetivo de formar personas íntegras, personas comprometidas con la transformación y el desarrollo de la sociedad, sobre todo personas capaces de escuchar y capaces de comunicar con estos ciudadanos que más que nunca reclaman un mensaje claro y piden soluciones. Es el reto de los periodistas como comunicadores, pero también de los políticos como gestores. Desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, en nuestro empeño constante por contribuir a la mejora de la sociedad y contribuir con ello también al bien común, queremos ofrecer respuesta a estos retos. Estoy convencida de que este segundo Congreso Nacional Mujeres Periodistas del Mediterráneo sobre comunicación política y políticas de comunicación permitirá ahondar sobre las causas de esta crisis de confianza, de esta pérdida de confianza de la sociedad con los políticos. Espero también que sirva para ofrecer una hoja de ruta en el camino hacia un nuevo entendimiento basado en la escucha, en el diálogo, en la búsqueda de soluciones y, por supuesto, en la comunicación. Porque recuperar la confianza de la sociedad es tarea de todos, políticos y periodistas. Una tarea que debe desarrollarse, desde mi punto de vista, trabajando unidos en un territorio común, el de la comunicación. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marosa Montañés, presidenta de Mujeres Periodistas del Mediterráneo. Excelente vicepresidente de les Corts Valencianes, muchas gracias por abrirnos las puertas de par en par, yo creo que de par en par, cuando vinimos a llamar para pedir ayuda para poder estar hoy aquí. Puertas que continúan estando abiertas. Excelentísima y magnífica rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, querida Rosa, sin tu apoyo incondicional, la verdad es que desde el primer momento, sin tu aliento, la verdad es que no hubiéramos podido tampoco estar aquí. Esto no sería posible. Autoridades regionales, provinciales, municipales, locales y querido comité científico y queridas Junta Directiva de Mujeres Periodistas del Mediterráneo, a las que os debo absolutamente todo. Mujeres Periodistas del Mediterráneo organiza este segundo Congreso Nacional porque apuesta por la persona y considera a la política y a los medios de comunicación como un valor en alza. Vamos a ponerlo en alza. Cuando son transmisores de la verdad de las personas sobre los acontecimientos y sobre la realidad. Cuando eso es así, eso es un valor en alza. Pero especialmente cuando son conductores de la libertad de expresión del periodista y del derecho a la información del ciudadano. Esta segunda edición es posible porque en MPM impera una filosofía contagiosa, además desde sus orígenes. Esa filosofía se llama la del voluntariado, la mejor receta en momentos de crisis y la del trabajo en equipo sin protagonismos absurdos ni personalismos desfasados. ¿Por qué los políticos hoy son el tercer problema detrás de la crisis económica y del paro? Tal vez sobre este interrogante pivota nuestro Congreso. Tal vez porque se ha generado una desconfianza, un alejamiento de la realidad y del ciudadano. Y aquí es donde radica el verdadero problema. Coincido con la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera. MPM, ¿qué quiere? MPM quiere ser parte de la solución. Y por ello, este congreso pivota sobre conceptos clave. Hemos jugado con las iniciales de C de comunicación y P de política y salen muchos conceptos que hay que revalorizar, como por ejemplo, confianza, esa que lleva a la credibilidad, capacidad, que es conocimiento, claridad en las expresiones y explicaciones, coherencia, compromiso, contacto, cambio, conocimiento, currículum, criterio y, por supuesto, constitución y ciudadano.
pero también contempla otros contenidos como palabra, el poder de la palabra que nos une, participación, positivo, prestigio, el prestigio de la excelencia, principios, esos que rigen la vida, profesionalidad, presencia, la cercanía, el boca a boca y sobre todo perseverancia. Estamos de acuerdo con Winston Churchill cuando escribió: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar. Mejorar es cambiar. Ser perfecto es cambiar a menudo. Este es el reto personal y colectivo de los medios de comunicación y de los políticos. ¿Qué debe cambiar en la política y en los medios de comunicación para mejorar y acertar en lo que exige el ciudadano y en las medidas que se adopten cuando esta crisis sea superada, que se superará? Más que cambio, pienso que se debe hablar de una nueva mentalidad, esa que discurre por derroteros difíciles, como aceptar que las ideas se han vaciado de contenido y debemos todos reinventarnos. ¿Cómo? A través del esfuerzo, de la innovación, de la creatividad, de la generosidad y especialmente eliminando la prepotencia. Debemos poner en valor, tanto políticos como periodistas, una cualidad esencial del verdadero liderazgo: la humildad. Nos sobrevaloramos en exceso y debemos bajar del pedestal para recuperar la visión del ciudadano. Políticos y periodistas nos hemos equivocado en muchas ocasiones. No pasa nada, porque ello no es definitivo. Lo importante es reconocerlo. Esa renovación debe comenzar por encontrar las raíces, las verdades esenciales y conseguir superar el relativismo y el permisivismo instalados en la sociedad española a través de los medios de comunicación. Hay que erradicar de la política y de los medios el todo vale, porque hemos comprobado que no funciona. Debemos optar, el agua siempre es muy útil. Los que hemos trabajado muchos años en radio sabemos, y es un consejo que doy, que cuando hay que hablar en público, primero llenémonos la boca de agua. Esa renovación, decía, hay que erradicar de la política y de los medios de comunicación el todo vale, porque hemos comprobado que no funciona. Debemos optar por pensar en el ciudadano como persona y en el servicio a la sociedad y no a uno mismo. Espero que las reflexiones de los ponentes y las conclusiones finales nos propongan razones y argumentos, tanto a políticos como a periodistas, basados en una verdad, en la verdad, esa que no se impone sino que se conquista, y que nos comprometa en la reconstrucción del diseño de la sociedad que queremos, no la que tenemos. La autocrítica es muy sana y todos debemos gozar de muy buena salud. No es tarea fácil, pero tampoco un imposible. Basta querer hacerlo, tener voluntad de dar un golpe de timón y quizá aventurarnos, y no pasa nada, hacia un Big Bang. Lo exige el ciudadano y lo exige la conciencia de la persona que ambiciona una vida lograda y útil, al bien común y al servicio de la sociedad. Y si no ambicionamos una vida lograda a través de la verdad, hemos errado el camino. Un gran poeta español, Antonio Machado, puso el dedo en la llaga cuando escribió: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. La confianza creará cercanía, la coherencia generará credibilidad y los principios se convertirán en prestigio. Ese es nuestro objetivo. Así se hará realidad el lema de FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de la que MPM es asociación vinculada, el lema: sin periodismo no hay democracia. Este segundo congreso ha pasado por 1000 vericuetos y ha superado 1000 vicisitudes, y los últimos tienen fecha de ayer. Por eso no está aquí el presidente, estará en nuestra clausura el presidente de la Generalitat y también el presidente de las Cortes. Quizá por ser martes y 13, el próximo congreso les prometo que no será ni martes ni 13.
yo creo que hemos desafiado, no se sabe a qué, pero hemos desafiado algo. Quizá por ser martes y 13 hemos tenido que cambiar algunos ponentes del programa inicial. La huelga de mañana, el ERE que hoy se hace público en el país, toda una desgracia, o el cambio de agenda de las actividades previstas para el día 14 sean parte de los culpables. Pero la generosidad y la capacidad de los presentes mantiene muy alto el nivel de los contenidos. Estoy segura de que las conclusiones serán excelentes titulares. Muchas gracias a todos por su presencia y por su participación, y esperamos que las conclusiones de este segundo Congreso Nacional sean difundidas por toda España y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Muy bien. Rectora, directora, señoras, señores, esto es muy complicado. Muy complicado. Yo llevo mucho tiempo, media vida, dedicada a estas cuestiones y no me he enterado de nada. He sido durante 1 año y 2 meses responsable de política de comunicación como consejero de presidencia del primer gobierno de Francisco Camps. He sido portavoz parlamentario, he sido consejero de educación y ahora estoy como vicepresidente de las Cortes y es muy complicado. Lo primero que hay que saber es que es muy complicado, que no tiene solución. Decía, hay muchas frases bien intencionadas y lugares comunes prudentes que se repiten a lo largo de las intervenciones que tienen que ver con política y comunicación y que hay que acoger como lo que son, buenas intenciones. Se decía, por ejemplo, la rectora decía, lo que no podemos tener es políticos de discurso vacío y que no sepan comunicar. Por ejemplo, si tuviéramos que buscar un político, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de políticos que el discurso estuviera pleno de contenidos y que además fuera un tremendo comunicador, podríamos elegir, por ejemplo, a Winston Churchill. ¿Qué estaríamos de acuerdo? Vale, pues Winston Churchill, después de ganar la guerra, a las pocas semanas pierde las elecciones. ¿Esto no hay quien lo explique? A las pocas semanas de ganar la guerra, un personaje que se caracterizaba por su capacidad de llegar a su audiencia y por tanto a su potencial electorado, de entusiasmarle, de polarizar hacia un fin determinado todas las energías de una nación. Bueno, pues la nación gana la guerra y a las pocas semanas, no digo meses, yo diría casi que a los pocos días pierde unas elecciones democráticas. Que vengan los señores técnicos de comunicación y me digan, a ver, ¿cómo es posible? Lo que sí tenemos todo claro, todos absolutamente claro, es otra frase que se ha dicho aquí, por hilvanar lo que se ha ido diciendo. Sin política no hay democracia. Creo que era Romanones, en todo caso. Sin periodistas. Sin periodistas, eso es. Se me ha trabado. Eso ha sido freudiano, ¿no? Pero es que también es verdad. Sin las dos combinaciones, políticos y periodistas, no hay democracia. Sin periodistas no hay democracia. De acuerdo. Por eso creo que era Romanones, pero me puedo equivocar, un político del 19 que decía, la mejor situación de un gobierno es con las cortes cerradas y los periodistas de vacaciones. Agosto. Pero ya tampoco, porque ahora se convocan diputaciones permanentes, que nos pide aquí la oposición, y los periodistas no hay manera de que se vayan de vacaciones, siempre hay periodistas de vacaciones. Esto, que es una broma, no es así. La intuición del gobernante que ejerce el gobierno, no del político, sino del político que gobierna, es que lógicamente los dos ojos que lo contemplan, los dos ojos que lo critican, son por un lado los de los medios de comunicación y por otro lado los del Parlamento a través de las funciones de control. Y lógicamente, pues desde un punto de vista egoísta, vivirían mejor los gobiernos si no tuvieran esa fiscalización, pero lógicamente también la democracia se sustenta en el control del poder. Por tanto, esas dos funciones, la de control del gobierno por parte de los parlamentos y la de control
a través de los medios de comunicación es obviamente esencial para la supervivencia de una democracia. Otra cosa que es muy frecuente es la trascendentalización del momento presente. Los seres humanos tenemos la tendencia natural y por otra parte positiva, porque si no, no progresaríamos en la historia, de creer que somos el centro de la historia, cada uno de nosotros, y el centro del mundo y el centro del momento, ese momento que estamos viviendo. Eso nos lo creemos todos los seres humanos. Si no, no habría manera de progresar. El ser humano progresa en una situación dificilísima. Cada ser humano tiene que programar su cerebro y recibir en él toda la herencia del pasado histórico y a continuación, una vez programado eso, intentar avanzar hacia el futuro. Necesita, por tanto, unos estímulos tremendos. Y la naturaleza ha hecho que el ser humano tenga una capacidad de protagonismo sobre las circunstancias tremenda. Por lo tanto, todos tenemos esa sensación de creernos el centro de la historia. Y pensamos que nuestro momento histórico es el momento trascendental. Y se dice muchas veces, nunca como ahora la política ha tenido tal grado de prestigio. Pues no. Si uno revisa la historia, y la podemos revisar, y hay señores que veo aquí del Comité Científico y señoras que tienen una experiencia política, pues no siempre es así. La política en democracia siempre ha estado desprestigiada. Siempre. Yo viví la transición, soy lo suficientemente mayor como para haberla vivido de cerca. Y ahora se ve con un tremendo prestigio, pero cuando se analiza lo concreto, pues allí a Suárez se le decía que poco menos que era el Taur del Mississippi. ¿No se acuerdan los más mayores? Algunos sí. El Taur, y el Taur del Mississippi. Y esa persona que hoy se tiene como prestigiosa y prestigiada, y que lo es, y que lo está, en su momento sufrió una erosión tremenda por parte de las fuerzas de la oposición. Y la política siempre es una situación incómoda. Siempre desde la política se vive con incomodidad porque no hay otra solución. El día que el político deje de vivir incómodo se acabará la democracia. Pues claro, los dictadores sí que viven cómodos. Claro, viven comodísimos. Un tío no les gusta y lo suprimen. Eso no se puede hacer, está feo, ¿verdad? Por tanto, esa es una situación que también tenemos que analizar. O sea, tenemos que desdramatizar los momentos que estamos viviendo, que son dramáticos porque hay otro componente que es esencial, y es que estamos viviendo una crisis económica. Si no viviéramos la crisis económica, a lo mejor el prestigio de la política sería diferente, porque la percepción de la vida sería distinta, porque todo el mundo viviría mejor. Por tanto, a la hora de analizar estas cuestiones, tenemos que poner siempre un punto de distanciamiento. Y yo tengo la opinión personal de que si existe un elemento de relación crítica en estos momentos respecto de la política, es el de la generalización absoluta. Hoy por hoy no hay periodista que se precie, sobre todo si tiene un cierto prestigio y unos foros de expresión adecuados, columnas importantes, editoriales que escribir. No existe intelectual que se precie en estos momentos, ni siquiera poeta que se precie. El otro día estaba leyendo a Miguel Dors, que es un poeta que le recomiendo, y decía, había un político cretino, valga la redundancia. No hay pues este tipo de personas que realmente conforman opinión.